así que reitero la pregunta, a ver si todos pudieron instalar bien Power BI, si alguno tuvo algún problema. Lo mismo con el aula virtual, ¿todos tienen acceso o hay alguno que todavía no pudo entrar a lo que es el espacio del IPAP virtual? Hola Juaní, ¿cómo estás? Bueno, acá Hola estoy Sofi, ¿cómo andás? muy en un patio, nada que ver. Estoy afuera aprovechando el vientito. Eh, sí, eso, con lo del aula virtual, yo ya mandé el mail a la gente de IPAP, consultándole por todos los compañeros que me habían mandado el mail. La verdad que la gente de IPAP no me contestó, me dijeron como que bueno, que se iban a encargar de eso, así que yo no tengo ni idea si se los arreglaron o no se los arreglaron. Así que si alguien bueno, hay varios, porque Julio Tedesco era uno, yo todavía no pude entrar, después estaba Jessica Neira, son nombres que yo me acuerdo que habían tenido problemas. No sé si, bueno, Julio ahí me está diciendo que todavía no pudo entrar. Bien, Julio. Entonces, vamos a reiterar ese pedido. Hay un tema con el tutor del curso que siempre se nos presenta antes de que arranque. Eh, y no sé qué pasó con esta edición, que todavía no se hizo presente, entonces estamos teniendo problemas ahí. Eh, pero bueno, si alguien más como Julio todavía está teniendo problemas para ingresar, que nos avise por acá por el chat, yo voy a estar leyendo, o mail, lo que sea, y vamos a volver a reiterar el pedido, digamos. Y después, Juani, otra cosita antes de que arranques con la clase. Bueno, ahí Marta está diciendo que no pudo descargarlo porque está de vacaciones. Bueno, felices vacaciones. No sé qué hace conectada en el curso, pero bueno, felices vacaciones. Eh, que alguien me había consultado que había tratado de crear el usuario de Power BI Service y no lo había podido hacer, como que en el paso uno cuando ponía el mail no le salía, bueno, no explicó muy bien qué era lo que le pasaba, pero se ve que se le había trabado. Primera cosa a explicar, que esto ya lo hemos dicho varias veces, esto ya está grabando, ¿no? Sí. Primera cosita, para este curso no necesitan tener un usuario de Power BI Service, esto es como algo más adelantado, luego de que ya tenemos el tablero. Esto se explica más en detalle en Power BI 2, que aprobado Power BI 1, ustedes ya tienen el acceso al curso de Power BI 2 para anotarse. Primera cosa eso, como para que no se vuelvan locos de, me quedo trabado porque no tengo el usuario de Power BI Service. Segunda cosa, yo ahí le contesté a ella en el foro de la clase 1, cuando ella lo pone la consulta de la presentación en clase 1, no me acuerdo, las cosas que podrían estar llegando a pasar. Recuerden que primer paso se necesita correo institucional. Yo les puse como un paso a paso, es como una trampita de que creas un correo con un dominio de Microsoft y ahí te deja hacer una cuenta. Quizás después les empiece a pedir que paguen, lo que sea, pero como para una prueba, si a ustedes les interesa, lo pueden llegar a hacer. Eh, y el tema de que no es solo se necesita correo institucional, sino que también necesitamos los permisos del sistema, del área de sistemas de nuestro organismo. Por eso yo supongo, ella no me puso el cartel, yo le digo ahí, bueno, si querés que te ayudemos, poneme el cartel que te sale del error, mostrámelo, cosa de que poder guiarla. Pero muchas veces ponemos un correo institucional y puede ser o que ya esa institución tenga una cuenta y nos tenga que habilitar la creación de nuestro usuario. También puede pasar que no tenga una cuenta y que no tenga habilitada la licencia de Microsoft 365. Entonces, en este caso también nos tienen que dar el permiso. Así que cualquiera de los dos casos es comunicarse con el área de sistema, consultarle si tiene, si no tiene y si nos puede dar los permisos para hacerlo. Son ellos los que tienen el poder en ese sentido. Nada, quería aclarar eso, que fue lo único que encontré en los foros. No sé si alguien más escribió que no le hayamos respondido o algo. Nos puede escribir por el chat o desmutearse y decirnos, pero quería aclarar eso antes de que arranque la clase como para que les puede llegar a servir a todos. Ahí está. Bien, perfecto, Sofi, sí. Eso, aprovechen durante la clase, yo no tengo problema de que interrumpan, de que directamente se desmuten. eh, Todo lo que sea que haga más dinámica la clase, bienvenido sea. Y recordarles otra vez que
estamos grabando todas las clases y se suben los que entraron al AU24, seguramente, al AU24, perdón, al aula virtual, ya pudieron ver seguramente que subimos la clase 1. Eso es porque no es obligatorio estar presencial en el encuentro sincrónico, si bien es mucho mejor, por lo menos a nuestro entender, para que puedan ir haciendo preguntas, ya sea por el chat, desmuteándose, o incluso presentándonos mientras nosotros les mostramos. Hoy vamos a empezar a ver cómo es la carga de datos para empezar a utilizar Power BI. Nada, por ahí si alguno quiere o se le ocurre cómo podría llegar a ser una base en su trabajo y nos quiere ir haciendo preguntas, bienvenidas sean. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver, ahí entiendo que se ve. Yo tenía justo abierto nada, el espacio del IPAP por si alguno había tenido algún problema, volver a mostrarlo o no había podido venir a la primera clase, así que simplemente un repasito muy, muy rápido. Esto es lo que debería aparecerles en el aula virtual. Hoy se habilitó la clase 2, estará la clase 1 contándoles un poquito de lo que dimos. Siempre van a encontrar el PDF con el contenido de la clase, un instructivo en este caso de instalación de Power BI. Para los que decían por ahí que estaban de vacaciones o lo que sea, les queda ahí, así que cuando vuelvan tranquilamente lo chusmean y cualquier cosa nos vuelven a escribir por el foro y el foro de la clase con el encuentro sincrónico acá de la clase pasada. Hoy lo que vamos a hacer es empezar con la clase 2. Vamos a empezar a ver un poquito de cómo introducimos los datos, tomamos las bases y un poco de cómo las limpiamos. Lo vamos a seguir la clase que viene porque es muchísima información y a veces por más que nos dé lo que es el tiempo, eh, no da físicamente, digamos, la capacidad de adquirir tantísima información y tantísimos nombrecitos y pasos, así que vamos a dividirlo mitad esta clase, mitad la que viene. Pero bueno, vamos a empezar a ya meternos de lleno en lo que es Power BI. Para eso tengo una presentación. Vamos a ir a la hoja 1, donde, bueno, les dice un resumen, como siempre, de lo que vamos a estar viendo, cómo conectar Excel, Google Sheets, webs, em, cómo transformamos esos datos. Ahora vamos a hacer un repasito rápido de lo que vimos la clase pasada, por si alguno no vino o por si alguno ya no se acuerda por la cantidad de cosas que vimos. Pero para los que sí se acuerden, en Power BI nosotros siempre tenemos eh, como 3 secciones, lo que es el lienzo, lo que es DAX y lo que es Query. Hoy vamos a trabajar todo en Query, que no sé si se acuerdan que habíamos dicho que era como la cocina de Power BI, donde nosotros introducíamos en bruto las primeras tablas y empezábamos a trabajarlas finito para que Power BI las tome ya de forma un poco más limpia, más filtrada. Vamos a abrir Power BI. De paso, hago todo el caminito, por si alguno ya se lo descargó, que vean cómo hago yo desde el principio. Ese es el loguito amarillo, eh, como de 3 columnas, 3 barras. Tarda un chiquitín, pero ahí está. No nos suele tardar mucho. Y si se fijan, cuando nosotros abrimos Power BI y un elemento nuevo por primera vez, a nosotros acá en la pantalla ya nos aparecen accesos directos. ¿Qué son estos accesos directos? Bueno, nosotros podríamos ir a informe en blanco, como hicimos la vez pasada, y que nos muestre directamente el lienzo. Yo aprieto, nos lleva directamente a un lienzo en blanco con todas las secciones. Recuerdan que habíamos visto que por acá teníamos todo lo que era para cuando veamos objetos visuales, con filtros que se le pueden agregar a la página. Todos estos son los objetos que vamos a introducir más adelante en la clase 5 y a medida que vayamos cargando bases de datos, vamos a ir viendo acá cada una de las bases con sus columnas desplegadas. Por acá lo que tenemos en inicio, recuerdan que era como una
serie de accesos rápidos, tal cual lo tenemos en Excel, para los que estén más familiarizados con Excel, o en PowerPoint, o en Word, o en sus versiones de Google. Por acá tenemos tres loguitos principales. El primero es la vista de informe, que es en el que nos encontramos ahora. El segundo, que es la vista de tabla, nosotros le decimos DAX, que es donde vamos a poder ir haciendo algunas de las modificaciones de las bases. Ahora vamos a ver cuáles conviene hacer en DAX y cuáles conviene hacer en Query. Y por acá, una parte fundamental de Power BI, que es la vista del modelo, donde nosotros tenemos las conexiones entre las bases. Ahora, como todavía no introduje nada, no hay nada, pero cuando vayamos introduciendo van a ver que nos van a ir apareciendo así en cuadrados bastante similares blancos cada una de las bases que nosotros introduzcamos y las conexiones que hay entre ellas. Algunas se van a hacer de forma automática y otras las vamos a tener que realizar nosotros. Así que todo eso es un poco lo que vamos a ver pasito a pasito a lo largo de la clase de hoy. Quiero volver al inicio. Voy a cerrarlo para volver a abrirlo y mostrarles. Ahí le vamos a dar a no guardar, que no hicimos nada. Y quiero mostrarles el otro caminito. Así hoy podemos verlos todos. Pero aunque recién yo hoy abrí una vista de informe, vamos a hacerlo con el acceso rápido. Como ustedes deberían hacerlo la primera vez. Cuando nosotros abrimos, en vez de darle a vista de informe, uno lo que puede hacer es ir directamente a la base. Sí, Sofi, ¿querías hablar? Ah, no, a ver, que no veo el nombre. ¿Alguien quería hablar? ¿Se estaba desmuteando? Bueno, si se quieren desmutear o lo que sea, no hay problema, me lo dicen. Bueno, se me fue. En vez Juani, tranqui, no, no sé si Sí, alguien quiere se las hablar, muestro desde acá. por Sí, ahí se les desmutea, ah, ok. ¿viste? Sí. Bueno, el mismo acceso rápido que teníamos recién lo tenemos también acá, en la vista de informe. Y yo lo que quería mostrarles básicamente es que las bases, las distintas bases con las que nosotros querramos alimentar el tablero, se pueden agregar de muchas maneras. No voy a volver a abrirlo y cerrarlo, pero vieron que recién aparecieron unos logos muy similares a estos, o prácticamente iguales. Ustedes pueden apretarlos y directamente se les va a abrir la carpeta en la que pueden cargar la base que están seleccionando. En este caso nos muestra las más utilizadas, que son Excel, SQL o datos de una tabla en blanco. Nosotros, por comodidad y porque en general en todos los organismos de la provincia, o en casi todos, se utiliza Excel, el curso lo damos siempre utilizando bases de datos de Excel. Eh, por una cuestión de que ustedes con lo que más familiarizados suelen estar, y siempre es más sencillo para que no tengan que aprender una cosa nueva. Ahora, si alguno trabaja, que quedan muy poquitas personas, pero algunas quedan, con SQL Server o con algún otro tipo de base, nos lo dicen y podemos hacerles un pequeño tutorial y subírselos al aula virtual o indicarles por mail o por el foro cómo trabajar con esas bases en particular. Todas son muy similares y lo que aprendan con Excel les va a servir para todas. Pero bueno, si a ustedes les surge alguna duda con alguna base que no vemos, nos lo mandan sin problema. Para iniciar, nosotros podemos apretar este acceso, igual que lo hubiésemos hecho cuando aparecía recién la primera página. Y lo que nos pasa es que se nos abre una ventana emergente directamente con las bases que nosotros solemos utilizar. Podemos buscar dentro de nuestra computadora y seleccionarla directamente para cargar nuestra primera base. Vamos a cargar una, así ustedes lo ven como ejemplo, y luego vamos a cargar la segunda de otra manera para que vean todos los caminitos. Vamos a elegir esta, que yo ya la tengo lista para esta clase, una base de ejemplo. Si se fijan, tarda un cachitito en cargar. Cuanto más pesada sea la base, más va a tardar. Nosotros siempre acá usamos bases de ejemplo
chiquititas, con no demasiadas filas y columnas, pero recuerden que como vimos la clase pasada, una de las grandes ventajas de Power BI es que tiene la capacidad de trabajar con volúmenes muy grandes de datos y con bases que incluso en Excel a veces se nos traba un poco más o no está tan listo para bases de tantas filas. Power BI sí trabaja con volúmenes muy grandes, entonces esa es una de las grandes ventajas de este programa o de esta aplicación. Van a ver que les aparece esta ventanita así y nos va a aparecer la cantidad de hojas que tenga el documento que nosotros seleccionamos. En mi caso tiene una sola hoja que se llama hoja, pero si ustedes tuvieran un Excel que tiene 3, 4 hojas y que se llaman, por ejemplo, no sé, en el caso de los consultorios médicos, cada una es un tipo de institución médica, bueno, les va a aparecer respetando el nombre que tenga la hoja en su Excel. La tildamos, la que queramos cargar, acá aparece una sola, pero podríamos tildar dos, tres, las que nos aparezcan, y nos muestra una vista previa. No nos va a mostrar todas las filas y columnas, pero nos muestra algunas como para que nosotros, ven que dice la vista se ha truncado debido al límite de tamaño, para que nosotros podamos corroborar que es efectivamente lo que queremos cargar. En este caso, todos los ejemplos que yo voy a traer acá son de bases de obras, porque con Sofi trabajamos en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, y todo lo que nosotros trabajamos y todas nuestras bases son sobre obras y adjudicatarios de obras. eh, Así que por eso es que van a ver bastantes ID de obras, códigos de emprendimiento, localidades y demás. Eh, Además me parecía interesante que tiene distintos tipos de datos que ahora al empezar a limpiar van a ver que nos sirven para dar distintos tipos de ejemplos. Una vez que nos aseguramos de que es la base que nosotros queríamos tomar, le vamos a cargar y va a estar introducida en nuestro informe. Ven que ahí dice carga, esperamos un poquito a que dé la ruedita y ya acá nos aparece un aviso emergente de que tenemos cargas pendientes. Nosotros vamos a esperar a que termine de cargar, ven que ahí dice 486 filas, es una dentro de todo chiquita, y ya nos cambia la vista de informe, no nos aparecen más los accesos directos que nos aparecían recién, y se nos habilita acá en datos la hoja que cargué, y si despliego todas las columnas que incluye esta hoja que yo cargué. Bien. Otra forma de cargar los datos es apretando acá el libro de Excel o apretando acá obtener datos y seleccionando el tipo que yo quiera. Puede ser un libro, puede ser una carpeta, el que yo quiera. Y el proceso va a ser exactamente el mismo que, que realizamos recién. Y hay otra forma más, ven que son como 4 o 5 formas de hacer exactamente lo mismo. Ustedes eligen la que les es más cómoda. Al principio van a poder elegir la de los accesos directos, que eso solo es la primera vez, y luego pueden hacer, si es un Excel, apretando este simbolito de acá, si es cualquier otro tipo de origen, seleccionando obtener datos, el desplegable, y eligiendo acá entre todas las formas que hay, ven que incluso pueden apretar más y les aparecen más tipos de orígenes. Y la última manera es abriendo directamente Query y luego en Query incorporando los datos. Vamos a hacer esa forma, que es la que tiene un poquito más de desarrollo. Nosotros en transformar datos desplegamos, volvemos a seleccionar acá transformar datos y se nos abre esta ventana emergente que se llama editor de Power Query. Ahora, como yo ya introduje una hoja, ¿se acuerdan que la introduje recién? Ya me aparece acá la vista de tabla. Si yo no hubiese cargado nada todavía, me aparecería todo en blanco y debería primero cargar un nuevo origen. ¿Qué tiene? Vamos a mover acá que a mí me aparece lo de Webex. Ahí está. ¿Qué tiene de particular este editor de Power Query, esta ventana emergente? Fíjense que no es que se me convirtió la otra ventana y ahora es Power Query. Si yo selecciono acá para ver las dos, yo sigo teniendo mi vista de informe y esta es una nueva ventana. Dentro de Power BI Desktop tenemos esta nueva ventana que es Power Query.
que como les decía, es la cocina de Power BI, donde nosotros vamos a modelar todos los datos. Bien, si yo presiono acá, este botoncito de nuevo origen, lo despliego y vamos a cargar el otro Excel que nos había faltado. Presiono el Excel, presiono bases adicionales ejemplos, abro, esperamos que cargue un poquito y fíjense que acá yo tengo 3 hojas. Una que se llama hoja 3, que si la presiono me muestra que está vacía, tiene sentido cargarla. Una que se llama casos con error y una que se llama último movimiento del expediente. ¿Por qué les armé yo estas bases? Bueno, porque fíjense que acá, por ejemplo, tenemos lo que es eh, celdas con texto y celdas con fecha. Las que están vacías, fíjense que acá aparecen null, bueno, son las que originalmente en el Excel están vacías. Cuando las pasan a Power BI necesita completarlas de alguna manera y pone ese null, que luego no les va a aparecer en lo que sean los gráficos que ustedes hagan o en los objetos visuales. Vamos a tildar tanto esta como la de casos con error. Fíjense que acá tenemos ya códigos, algo bastante similar a la anterior que cargamos, modalidad, designación y demás. Vamos a presionar aceptar, que va como va y vuelve un segundito y ahí ya las carga. Y nos aparecen acá al costadito las 3 hojas. Aquellas que tienen nombre, nuevamente lo respeta Power BI y nos lo carga con el mismo nombre. Pero yo tengo acá una que cargué antes que se llama hoja. Por ahí me conviene cambiarle el nombre y que ya me quede toda prolija. Y ponerle base de obras, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Presionamos doble clic, borramos y le ponemos el nombre que nosotros queramos. Base de obras, hacemos clic en cualquier lado y ya me queda la base renombrada. Bien, antes de comenzar a ya meternos directamente en cada una de estas bases y modificarlas todas, quiero hacerles un paneo general por lo que es Power Query. Al igual que veíamos antes, que teníamos accesos directos parecidos a lo que vemos en Excel generalmente o lo que vemos en cualquiera de las aplicaciones de Microsoft, nosotros acá tenemos todo relacionado con el modelado de datos. En inicio, el primer botón que tenemos es este. ¿Qué es este botón? Bueno, es lo más fundamental de todo porque es lo que va a determinar si todos los cambios que nosotros realizamos los guardamos o no los guardamos. Vamos a mover esto por acá. Si nosotros desplegamos, acá lo que tenemos son 3 botoncitos. Tenemos cerrar y aplicar, que lo vamos a utilizar cuando hayamos hecho cambios, como puede ser ahora, en este momento, que yo el cambio que realicé fue que introduje 2 tablas nuevas. Y si no quiero trabajar más en Query, ya terminé y quiero cerrar, tengo que aplicar cerrar y aplicar para que no se me pierdan esos cambios. Puedo también presionar aplicar solo, por ejemplo, fíjense que si yo lo selecciono, carga los últimos cambios que yo realicé, no me va a cerrar esta ventana porque tal vez yo quiero seguir trabajando, como es el caso ahora, pero me permite ya ver en la vista de informe los datos que fui haciendo. O sea, los voy aplicando para ir viendo cómo impactan y poder ir trabajando. Y fíjense que ahora ya no me aparece una sola base, me aparecen las 3 con el nombre que yo le cambié y cada una con sus respectivas columnas. Si yo no presiono aplicar, no voy a ver los cambios acá reflejados. Sí puede pasar que lo que vea sea un cartelito rojo como el que les mostré recién al principio mientras cargaba, aparece en simultáneo el cartelito, que dice que hay cambios pendientes. ¿Por qué? Porque justamente Power BI detecta que nosotros realizamos cambios que podemos llegar a habernos olvidado de guardarlos y nos avisa y nos da la posibilidad de presionar un botón y que diga aplicarlos ahora o aplicar más tarde. En nuestro caso, como ahora los aplicamos, ese botón no aparece. Vamos a maximizar nuevamente. Nos aparece origen de datos, que los acabamos de utilizar. Y nos aparece este botón que es actualizar, que lo tenemos tanto acá en Power Query
como acá en la vista de informe. ¿Para qué sirve ese botón actualizar? Bueno, porque una de las primeras cosas que yo quería decirles en esta clase, la nombré por arriba en la clase pasada, es que cómo funciona la toma de la base de datos acá en Power BI. Cuando yo tengo un Excel, la base que sea, y la cargo como la cargué recién, Power BI lo que hizo, lo que tiene acá, que nosotros vemos, es una foto del instante en el que yo le dije que, que tome mi base, es como una foto de la base y la toma tal cual está en ese momento. Si yo luego la piso la base porque la actualizo todas las mañanas o le realizo algún pequeño cambio o lo que sea, Power BI no va a ver reflejado ese cambio a menos que yo presione este botón de actualizar. Si yo no presiono actualizar, sigo trabajando con la base como estaba en el momento que yo la cargué. Esto no es de la misma manera para los dos lados. ¿A qué me refiero? Los cambios que yo hago en Excel, si presiono actualizar, sí se modifican en Power BI. Ahora, los cambios que yo hago en Power BI nunca de ninguna de las maneras va a modificar la base. Jamás. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que se queden tranquilos a la hora de practicar. Power BI, la mejor forma de aprenderlo es practicando, practicando, probando, toqueteando. Yo hoy les voy a mostrar un montón de funciones, seguramente la mitad después no se las van a acordar, es normal, porque uno las va recordando con la práctica. Un ejercicio muy bueno es volver al video de la clase grabada, a ver, bueno, yo me acuerdo que había hecho esto más o menos hacia la mitad de la clase, avanzan, retroceden el video, pero otra forma y que está perfecto es que toquen, nada lo van a romper. Tengan en cuenta eso, que todos los cambios que ustedes hagan acá, primero, si es un tablero en su momento más adelante desarrollado, siempre pueden presionar el tercero de estos botones que es cerrar y no aplican nada. Entonces, si ustedes vieron que rompieron todo el tablero y que de repente no saben cómo volver, cierran, no guardan y se les queda tal cual lo tenían antes. Y si ustedes lo aplican y siguen y lo que sea, y eliminan columnas, filas, tachan datos o lo que sea, nunca, jamás se va a ver reflejado en la base original. Nunca. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a meternos en cómo funciona todo este mundo, este laboratorio de lo que es Power Query. Si ustedes se fijan, acá teníamos las consultas que más o menos las fuimos viendo. Acá tenemos una pequeña vista de tabla. Y acá ya empieza a ver algo raro. ¿Qué es esto? Bueno, Power BI tiene un lenguaje, que es el lenguaje M, que es en base al cual nosotros podemos programar lo que queremos que haga Power BI. Como no todos acá somos programadores, yo de hecho no lo soy y soy malísima, ¿qué hace Power BI? Nos da botones. Nos da botones como en cualquier otra aplicación, entonces nosotros lo presionamos y ya sabemos lo que va a hacer. Pero cada cosa que nosotros presionamos y hacemos a través de un botón eligiendo, Power BI lo ve reflejado en un código. Lo, lo- lo muestra acá. Si se fijan, lo podemos desplegar y ver. Para este curso, que es inicial, no se vuelvan locos con el código. No es que tienen que meter tanta información en su cabeza. La mayoría de las cosas o todas las van a poder hacer a través de botones. Pero al que le interese o al que haya trabajado ya con datos, que esté por ahí familiarizado con R, digo, muchas veces en los organismos de la provincia se trabaja con códigos. Al que le interese, está bueno que empiece a ver, que empiece a desmenuzar qué es lo que vamos haciendo, porque después, más adelante, para el nivel 2 o para la vida en general, es súper útil poder ver qué es lo que uno está haciendo y poder hacer modificaciones desde el código. Simplemente se los nombro, no es que ustedes lo tienen que aprender ahora. Y por último, lo que tengo Mimi, acá es la configuración. Sí, disculpa un minuto, que estás sí. diciendo lo del ¿No? código M y estás de decir Power BI, es en Power Query. El código M, Ah, tenés el razón. lenguaje Es M en DAX. es en Power Query, solo, lenguaje M. Ah, por eso, bien, bien, Por bien. eso, pues acabas de decir Power BI y, o sea, hay que identificar los tres.
las tres patas de Power BI que tenemos. Power BI Desktop, que es el que nos descargamos, Power Query, que es el software que viene cuando ya nos descargamos Power BI y Power Query para trabajar el dato, y Power Service, que después es para publicarlo. Ahí Jessica preguntó algo. ¿Son códigos como, por ejemplo, en el PubMed? Yo no conozco PubMed, la verdad. Si te soy sincera, Jessica, no sé Yo si Juli. tampoco. Nos ha pasado que trabajan distintos organismos con un montón, con corchetes y... sí, sí, en ese sentido sí, sí, se escribe como más o menos todos los lenguajes de código, o sea, tienen ciertas características. Si te pones a leer y tenés un poco de idea en inglés, el tema Power BI trabaja siempre con las palabras en inglés, por más que lo tengas en español, o sea, acá fíjense a Juan y que en la cinta de arriba les aparece todos los botones en español, pero el código en sí te dice table, transformation, como type text, como que todo te lo dice en inglés. eh, y eso, si te pones a leerlo más o menos, es muy sencillo que lo entiendas. Por ahí el tema de escribirlo es, bueno, las formas, que no te tenés que olvidar una coma, no te tenés que olvidar que abriste un paréntesis, cerrar paréntesis. Vieron que si vos, Jessica, no sé, tenés más o menos idea de código por lo que estás diciendo, por la pregunta esa que estás haciendo, viste que el tema de los paréntesis, abrís paréntesis todo el tiempo y bueno, después los tenés que ir cerrando porque si no te tira error de sintaxis, te va a decir eh, esa cuestión, sí. Pero supongo que sí, no tengo ni idea cómo se escribe ahí en PubMed, pero más o menos es todo, no quiero decir es todo lo mismo porque es re complicado aprender cada código, sería como subestimar un poco a quienes leen y escriben códigos, pero tiene una lógica, digamos, ¿no? Supongo que sí. Sí, tal cual. Y muchas gracias, Sofi, por la aclaración, porque es verdad que siempre yo doy por hecho como, bueno, Power BI no, es para Power Query en particular. Em, y ahora sí, en configuración de la consulta, que es esta última partecita que nos aparece por acá, nosotros vamos a ver cada uno de los pasos que vayamos realizando. Y acá está la característica principal de Power Query, que es que se basa en pasos secuenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cosita que nosotros hagamos afecta a la siguiente en orden, y si nosotros eliminamos un paso anterior, puede ser este, cualquiera de estos, ven que nos aparecen las crucecitas de al lado, va a afectar a todos los siguientes. Entonces nosotros tenemos que ser prolijos a la hora de modificar un dato o de eliminar un paso que no me afecte a los siguientes. Algo muy típico, por ejemplo, es si yo le cambio el nombre a una columna, ay, perdón. Ahí está, perdón. Si yo le cambio el nombre a una columna y el siguiente dato trabaja sobre esa columna, el siguiente paso, perdón, trabaja sobre esa columna que deja de llamarse ID obra y pasa a llamarse solo ID, luego yo no puedo eliminar ese paso en el que yo le cambié el nombre, porque todos los datos siguientes, todos los pasos siguientes trabajaban sobre la columna con el nombre nuevo. Y van a ver que, como está acá, hay pasos que ya directamente Power BI los automatiza. Power Query en particular los automatiza. Cuando nosotros seleccionamos un origen, fíjense como acá, que ya me muestra de dónde saqué la tabla, fíjense que en el segundo pasito de navegación me pone las columnas con nombres autodeterminados, digamos, o con el nombre que viene así de fábrica, que sería columna 1, columna 2, en que todo está en inglés, y la primera fila es el nombre de la columna. Bueno, Power BI por lo general, si detecta que todos los datos tienen un mismo formato, menos la primera fila, ya hace de forma automática este pasito de encabezados promovidos, que es convertir la primera fila eh, en título. Eso lo hace porque lo detecta. Podríamos nosotros no querer que lo haga, porque tal vez nosotros no tenemos título de columna, simplemente tenemos datos y queremos, fíjense que si presiona la cruz, eliminar este paso, este también porque nos venían dados, y queremos que nos quede todo de esta manera y modificar los nombres manualmente presionando doble clic
y asignándole nosotros, no sé, ID, lo que queramos. Acá, código y demás. ¿Qué vemos acá? Yo realicé 2 cambios y fíjense que Power BI, cuando es la misma acción hecha muchas veces, la resume en un solo paso. Y eso lo vemos, como les decía recién, reflejado acá. Fíjense que yo modifiqué las dos y directamente me arma Table, Rename Columns, hoja, sheet, columna 1 que pasa a ser ID, columna 2 pasa a ser código. Si nosotros quisiéramos eliminar una sola de las partes, podemos borrar acá, hacemos así, y me deja solo una de las. Pero hay otra de las formas. Podemos nosotros hacerlo, fíjense que yo acá elimino, presiono la X, y volvemos a como estábamos con las columnas, con los nombres genéricos. Supongamos que Power BI no lo detectó, que puede pasar, a veces no detecta todo. Bueno, yo presioné acá esta flechita para ver más funciones. Fíjense que así estábamos, y acá presiono esta flechita y me aparecen más funciones. Y hay una que se llama usar la primera fila como encabezado. La presiono y puedo usar encabezados como primera fila, o sea, la acción inversa, o puedo usar la primera fila como encabezados. Fíjense que ahí, y me genera, ven, el código automático. Es lo mismo que hicimos recién. Table, transform types, encabezados promovidos, y cada una de las columnas la volvió a renombrar. Por mostrarles cómo funciona simplemente la inversa, si yo pongo acá, usar encabezados como primera fila, volvemos para atrás. Vamos a eliminar esta segunda, sí, no nos quedan tantas distintas. Y, a ver, ahí está. Y me quedan las columnas con los nombres que tienen que tener. Una vez que yo ya tengo todas las columnas, controlo. Fíjense que acá tenemos esta pestañita o este cuadro que nos da una noción de cómo tenemos los datos, para que nosotros vayamos viendo que esté todo en orden. Entonces nos dice de cada columna qué porcentaje de los datos es válido, y nos aparece en este caso toda la barrita en verde. Bueno, sí. Error, que en este caso por suerte tenemos 0%, y vacíos, ¿cuántos tenemos? ¿Cuáles son errores muy comunes que les pueden aparecer? Bueno, por ejemplo, si ustedes en Excel hubiesen hecho un buscar B y cuando el Excel no encuentra eso que ustedes le mandan en buscar B, que te aparece NA o value, esos errores de Excel, Power BI no los detecta bien y les da error, o sea, lo rompe un poco, no lo puede dejar simplemente en blanco. O que yo tenga una columna, que ahora vamos a ver los tipos de columna que hay, de formatos, yo la tengo en formato número y detecte textos. Bueno, esas cosas dan error y está bueno verlo acá en el cuadrito para que no se nos pasen por alto y chequear a ver qué tenemos que corregir. En este caso, fíjense que acá no nos aparece error, pero sí nos aparece que hay algunas vacías, no todas tienen localidad asignada. Seguimos, y acá también tenemos 18% vacío, y fíjense que cuando en Excel estaban en blanco, nos sigue apareciendo nulo. Bien, perfecto. Está todo ok. Y ahora sí vamos a el formato de la columna. Ven que acá automáticamente Excel Power BI, perdón, detecta el formato, pero tal vez puede fallar o puede detectar un formato que nosotros no queremos. Entonces eso nosotros lo podemos cambiar. ¿Cómo? Apretando este simbolito. Y fíjense que yo tenía ABC, que es texto, pero lo puedo poner en número decimal fijo, número entero, porcentaje, fecha y demás. Hay veces que esto nos sirve, por ejemplo, cuando
nosotros cuando tenemos los IDs o códigos que no dicen combe acá adelante, que no tienen texto, que es solo un número, y no quiero que Power BI poder hacer cálculos dentro de la aplicación, yo a veces lo que hago es ponerle formato texto, que lo entienda como una palabra entera, y eso me permite después en los objetos visuales, por ejemplo, buscar usando la lupita, que no me genere sumas y restas entre los IDs, que no son números para hacer cálculos, sino de identificación, como si fuera un documento. Algo similar a lo que pasa acá con el código de emprendimiento, que me lo toma como un número y en realidad no es un número con el que yo pretendo hacer cálculos. Esto lo podría cambiar y ponerlo en formato texto. Ven que les dice cambiar tipo de columna y podemos ponerle sustituirla. Y ya directamente lo pasa alineado a la izquierda, que es como se alinean en los textos y demás. Controlamos que estén todos más o menos ok. Fíjense que acá, en este que es fecha, ya me lo autodetecta y me lo asigna con un calendario. Acá detecta que tenemos números con coma, entonces elige el número decimal. Yo podría querer que no esté con número decimal, entonces ponerle número entero. Ponemos sustituir el actual. Y fíjense, los redondea todos. En este caso, no quiero. Quiero volver a como lo teníamos. Porque me interesan los decimales, ya que son números muy, muy, muy chiquitos. Bien, una vez que tenemos las columnas más o menos ordenadas, más o menos modeladas, nosotros podemos querer eliminar una columna que no nos sirve. Y eso es importante hacerlo antes de empezar a trabajar con todo lo que es lo visual, porque cada columna que nosotros tenemos y que no necesitamos, recarga el programa, lo ralentiza de forma completamente innecesaria. Entonces, no tengamos miedo de eliminar ciertas columnas y sepamos que siempre podemos volver acá a los pasos aplicados y eliminar el paso en el que eliminé esa columna si es que me arrepentí. No, no es que una vez que la eliminé nunca más la puedo volver a traer. No. Por ejemplo, no sé, vamos a eliminar designación. Presiono una vez, presiono clic derecho y aprieto acá donde dice quitar. Y ven que desaparece. ¿Qué puede ser otra cosa que yo quiera quitar? Bueno, a veces, cuando nosotros tomamos bases, suele pasar más en chicas, que nosotros tenemos una mini tablita de Excel donde ponemos errores, por ejemplo, o donde ponemos cuando es algo financiero, eh, no sé, cantidad de pagos. Y abajo, cuando terminé de hacer mi tablita, utilizo otras filas para decir, bueno, ahora hago un resumen de total pagos, plata total. Y yo no quiero tener esas filas acá para trabajar en Power BI. Bueno, yo las puedo quitar. ¿Cómo? Con este botón de acá, que me permite quitar filas superiores, o sea, elegir cuántas quiero contando desde arriba, inferiores o alternadas. Vamos a quitar filas inferiores, por ejemplo, y puedo quitar las, no sé, últimas 5 filas. Yo presiono aceptar y las últimas 5 filas ahora ya no están. Acá nosotros no lo vamos a poder ver así a simple vista, pero sepan que no están. Podemos hacer la prueba con las superiores. Acuérdense que acá decía 7507, 7508, 7509. Quitamos filas superiores, 3, y ven que ahora arranca en 7510 el código. Eh, Otra cosa que podemos querer hacer es sacar duplicados. Podemos haberlo hecho en Excel o podemos hacerlo acá en Query. O quitar las filas en blanco. Fíjense, ¿se acuerdan que teníamos acá null? Acá que teníamos null, si nosotros quitamos las filas en blanco, pero tiene datos, perdón, tiene llenas otras celdas. Si tuviéramos una fila que está toda en blanco, la elimina por completo. Acá, claro, como tiene otros datos de interés, no me la elimina. Tendría que presionar directamente en la columna y quitar en esa columna las filas.
Y bueno, y quitar duplicados, lo mismo. Yo acá creo que no tengo duplicados en esta base, pero en casos con error sí. En estos casos con error estoy segura que tengo duplicados. Entonces, fíjense que ahí se acortó la base. Quitamos duplicados. Y todo lo que yo voy haciendo sigue apareciendo en pasos aplicados. Acá están los pasos aplicados de casos con error. Si voy a bases de obra, tengo más porque trabajé más cosas. Y acá aparece esta llamada que dice, es posible que esta vista previa tenga 7 días. Eso te lo recuerda siempre por si uno cargó, en este caso la vista previa tiene 54 minutos, 55 minutos desde que empezó la clase, pero puede ser que uno siga trabajando días y días con el mismo tablero y Power BI nos avisa por las dudas, che, acordate de actualizarla por si querés ver reflejado algún cambio que hayas hecho en la base original. Y si no, lo eliminamos con la crucecita, sin más. Em, ¿Qué más cosas? Bueno, hasta ahora vimos cómo incluir bases de Excel. Nosotros podemos querer, por ejemplo, anexar dos bases. ¿Cómo se anexa? Bueno, para anexar dos bases tiene que tener las mismas columnas, nombradas igual. Nosotros podemos tomar, me parece que eran estas dos, que yo las hice a propósito con las mismas columnas, y querer que me aparezcan los datos de una debajo de la otra. ¿Cuándo nos puede pasar eso? Por ejemplo, bueno, cuando yo tengo un tablero que muestra el proceso de las obras, un caso real, el proceso de las obras y su avance con una actualización trimestral. Entonces, a mí todos los trimestres me mandan una base nueva de los últimos 3 meses. Y yo quiero ir uniéndolas unas a otras y que me las muestre todas en fila. O si yo quisiera un banco de pacientes, por ejemplo. Entonces, yo tengo cargado a día de hoy todos los pacientes y quiero agregar cada una vez por mes una base nueva anexada en la que se me sumen los pacientes nuevos para ir teniendo un control histórico de todos los pacientes que pasaron por ese centro de salud. Bueno, ¿cómo se hace eso? Vuelvo a presionar esta flechita y pongo acá anexar consultas. Puedo generar, anexar consultas a una base, a la base horas, agregarle debajo otra base, o anexar consultas para crear una nueva. No modifico ninguna de las dos que quiero anexar, sino que armo otra con todo anexado. Vamos a hacer eso. Podemos elegir cualquiera de las dos, es lo mismo. Y ven que acá me deja elegir dos tablas, entonces elijo las dos, o tres o más tablas. En mi caso van a ser dos. Base de obras, que ya la pone en automático porque yo estaba posicionada acá, y casos con error, que era la segunda. Presionamos aceptar, ven que la llama anexar 1 y ya tengo las bases unificadas. Acá. Tengo todo, tengo los casos con error y tengo de seguido la base de obras que yo tenía. Para una vez, para dos veces, para determinados casos, está bueno anexarlos así. Ahora, si yo tengo una cantidad de bases recurrente, que van a tener siempre el mismo formato. O sea, a mí siempre las mismas bases me las van a dar de la misma manera, con el mismo nombre, con todo igual. Ahí lo que me conviene, y ahí, ahí es donde viene el mostrarles otro origen de datos distinto, que no sean Excel directamente como sí, es eh, seleccionar el origen de una carpeta. Para que eso funcione tienen que estar, y es muy, muy, muy importante que sean iguales las bases. Incluso el nombre de la hoja debe ser el mismo. Entonces, si yo tengo un caso así y quiero ir agregando a esa carpeta todas las bases históricas y directamente que Power BI me las tome, yo puedo seleccionar acá el nuevo origen, más, y elijo acá la opción que se llama carpeta. Presiono conectar
examinar, que es para mirar dentro de la computadora, y en mi caso yo sé que lo tengo en escritorio, Power BI, material de ejemplo, y es presupuesto sancionado. Yo quiero sumar esta carpeta. Presiono aceptar nuevamente, y ahora la vista de informe ven que me muestra los dos eh, documentos que yo tenía en esa carpeta. Si tuviese más, acá aparecerían enlistados más. Pongo confirmar y transformar datos, evalúa la consulta como recién, y ahora lo que nos va a aparecer es acá al costado, pero primero la ventana emergente donde me muestra una vista previa, ponemos sancionado, es como se llama la base, ponemos aceptar. Ven que aparece acá, el aviso tiene cambios pendientes que no se han aplicado, porque me trae un segundito a la vista de informe automático mientras carga, pero ahora solo van a ver que yo no toco nada, me vuelve a Power Query. Si yo me hubiese olvidado, presiono aplicar cambios o descartar cambios. Ahí está, bueno, no lo hizo solo, pero fíjense que seguían acá las ventanas, presiono Power Query. Y me aparecen la tabla ya unificada. Y acá las consultas, le dice consultas auxiliares. Y acá también, presupuesto sancionado con todo unificado. ¿Cuál es la primera columna que me aparece ahora? Bueno, ¿de qué base proviene? Y acá esto está muy bueno porque en este caso yo tengo la columna año. Ven que dice 2022 acá. Pero podría no tenerla. Y si se respeta, como en este caso sí se respeta, que ambas se llaman exactamente igual y lo único que cambia es el año, fíjense que si yo presiono acá en cualquiera de las columnas, presiono esta flechita hacia abajo, me aparecen todas las respuestas que hay. Cuando es muy largo no aparecen todas, puedo presionar cargar más y veo que hay dos tipos, presupuesto guión sancionado guión 2022, presupuesto guión sancionado guión 2023. Bueno. Si yo no tuviera la columna años, yo podría extraer el año del nombre de forma automática. O sea, agregarle a cada fila de qué año es. ¿Cómo? Con una función que para mí es muy, muy útil, que se llama dividir columna. Presiono dividir columna y puedo elegir lo que yo quiera. Por número de caracteres, por ejemplo, si yo ya sé que siempre son 6 caracteres y después lo que quiero extraer. Por la primer mayúscula. Teresa, ¿me tengo que retirar? No, no, ninguna disculpa. Solamente sabés que queda la clase grabada y que después en el aula virtual la podés retomar. Acordate que más o menos viste una hora de clase y la retomas para no perderte el contenido. Bueno, siguiendo. Puedo elegir por posiciones o puedo elegir por delimitador. De nada, Teresa, nos vemos la próxima. En mi caso, puedo elegir, por ejemplo, el guión. Si yo presiono el guión y pongo delimitador situado más a la derecha, por ejemplo, va a elegir este guión y me va a separar lo siguiente. Entonces yo puedo hacer, miren, siempre me es más difícil explicarlo que mostrárselos. Yo puse el guión y puse el situado más a la derecha. Presiono aceptar. Tarda un poquitito, a ver si me sale bien. Bien. Y me deja a un lado del guión en una columna y todo lo que está al segundo lado del guión en la segunda columna. Y supongamos que yo quiero ahora sacarle que diga el punto XLSX. Bueno, acá sí me conviene por número de caracteres, porque el año va a tener siempre 4 caracteres. Entonces, vuelvo a presionar ahora esta nueva columna, que la puedo renombrar, dicho sea de paso, como habíamos aprendido antes, y ponerle, tiene que ser un nombre que no tenga otra columna. Así que no puedo poner año a secas, pero le puedo poner año actualizado.
Ahí está. No puedo nunca repetir el nombre de una columna que ya tengo. Porque como acá todo se hace por códigos de nombres, sino cuando yo haga un paso que haga alusión a la columna año, no vas a ver a cuál de las dos columnas año. Y ahora puedo volver a dividir la columna, fíjense, por número de caracteres. Entonces ponemos 4 caracteres, una vez lo más a la izquierda posible. Presionamos aceptar, ¿ven? Y ahí me genera otra columna. Y lo que puedo hacer, que me las nombra año actualizado 1, año actualizado 2. Y esta, por ejemplo, si no me sirve, la puedo quitar, presionando una vez clic izquierdo y una clic derecho, quitar. Y ahí ya me quedan las dos formas de tener año. Acá es medio inútil porque yo ya lo tenía, pero si no lo hubiese tenido, ustedes ahora ya saben cómo hacerlo. Bien. Y quiero mostrarles el de SQL, no lo vamos a ver hoy para no perder tanto tiempo, pero sí algo que es muy interesante y sobre todo muy útil, es que ustedes pueden tomar, en vez de una base de Excel que tengan en su computador, en su escritorio o en una carpeta compartida, pueden tomar un Google Sheets. Un Google Sheet o una web. A los hechos funciona igual. ¿Cómo? Bueno, volvemos otra vez al nuevo origen, como venimos haciendo todas las veces que cargamos una base, y presionamos el simbolito que dice web. Y se nos va a abrir una ventana emergente donde poner una URL. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo acá ya me dejé lista una base adicional de ejemplo en mi Drive. Y lo que tienen que hacer siempre es, primero, acá, publicarlo. Si son datos muy sensibles, bueno, sí, en algún lugar de toda la web y de internet eso va a estar, pero por lo general es bastante seguro y nosotros lo utilizamos bastante. Em, y es una forma de que puedan modificar la base varias personas y que nosotros con el simple botón de actualizar, como vieron que hicimos antes, ya tengamos en Power BI todos los datos actualizados. Bien, ¿cómo se publica? Presionando acá archivo, presionando compartir y publicar en la web. Podemos elegir publicar todo el documento o las hojas que yo tengo acá, que fíjense que es la misma base que les usé de ejemplo para cargar recién, puedo elegir una sola. En mi caso voy a hacer todo el documento, página web, todo el documento y listo. Y ahí ya está, ¿no? ¿Entiendo? Publicado. No, ahí, Juani, ahí tenés que poner ¿No? valores separados por ¿Cuál me coma. faltó? En donde pusiste Ah, ¿dónde? página web, valores separados por coma, porque si no, no te lo Ah, toma valores separados por correcto. coma. Claro. Bien. Y, Y ahí abajo elegís y si es todo el documento o la hoja, no, y me y dice ese ya no. está publicado. Por Ah, eso, si porque no, ya ahí está, ya. no, es porque, claro, es porque ya Claro. está publicado. A ustedes les va a aparecer, yo ya lo había publicado porque lo usé de ejemplo la vez anterior en el curso. Si esto no estuviese publicado, les aparecería publicar. Ahí está. Y pueden, de la misma manera, fíjense, porque esto yo acabo de hacer el mismo caminito con un documento ya publicado, detener la publicación, si ustedes se arrepienten o no lo quieren tener más en la web. Y acá me aparece el link, la URL. Entonces yo la presiono una vez, control C, presiono cerrar. Siempre que ves esta parte, Sofía tiene que intervenir porque yo me pierdo. Y control V. Y ahí ya copié la URL, le doy a aceptar, si todo funciona bien. Sí. Y me muestra, ven, la base que yo elegí. Presiono aceptar y la tengo cargada. Bueno, acá dice que está previa 33 días. Con un nombre súper mal hecho, así que le podemos poner, no sé, por lo menos pongámosle bullshit. Bueno, hasta acá lo que vendría siendo distintos tipos de
cargas de datos y de bases, y algunas de las funciones que podemos llegar a dar o utilizar en realidad. Hay muchas más. Yo, por ejemplo, puedo agregar una columna, que esto lo vamos a ver la clase que viene mejor. em, Extraer caracteres de texto, detectar tipos de datos, rellenar, reemplazar valores. Bueno, este es algo que está bueno para ver, reemplazar valores. Cuando yo tengo siempre un mismo error, por ejemplo, error o simplemente que las cosas me vienen dadas de una manera diferente a como yo las quiero. Algo muy común son los municipios. Los municipios, cuando nosotros entramos en todos los que empiezan por general, siempre van a venir en cada una de las bases distintos. Y yo necesito que, para que me los contabilice bien después, eh, aparezcan escritos siempre de la misma manera. Entonces, me conviene apretar reemplazar valores, si es que yo ya sé que vienen de formas distintas, y reemplazarlo a la forma en la que yo quiera. Si yo aprieto esto, es bastante similar a Excel, que me reemplaza todos los que están escritos de una misma manera por la que yo quiero. Vamos a probarlo con Quilmes, que lo tengo acá cerca, para que lo vean. Pongo reemplazar valores, perdón, me tengo que posicionar en la columna, ahí. Reemplazar valores. Vamos a buscar cuando diga Quilmes, lo tengo escrito acá, y vamos a decir que diga Quilmes en mayúscula, que lo quiero tener en mayúscula. Presiono aceptar y fíjense que automáticamente todas las veces que encuentra Quilmes lo modificó por Quilmes en mayúscula. O acá, General Paz, yo presiono reemplazar cuando diga general.paz y quiero que lo diga de forma completa, General Paz. Y si bajamos ahora, cada vez que dijera General Paz lo va a decir de forma completa. Lo mismo con Almirante Brown, digo, es súper útil para todo lo que son municipios. Y acá un consejo o sí, una recomendación, más que nada. Por lo general, y nos pasó a todos, es mucho más fácil para uno, mucho más intuitivo, realizar todos los cambios en la base de Excel, porque ya todos conocemos cómo funciona Excel, o la mayoría, trabajamos con eso todos los días, y nos es mucho más fácil modificar el nombre de la columna en Excel, quitar los duplicados en Excel y hacer todo en Excel. ¿Cuál es la desventaja? Que lo voy a tener que hacer cada vez que me llegue una base. Entonces, traten de acostumbrarse y de hacer todo en, eh, en Power BI, acá en Power Query, para que les queden los datos, los pasos aplicados y que lo haga de forma automática. Si ustedes saben que siempre les llega la columna llamada municipio barra municipios y quieren que esa columna se llame municipio, les conviene 1000 veces más hacer ese cambio acá y que ya directamente cuando traen la base la renombre y no tengan que pararse a hacerlo ustedes cada vez, que ir a Excel y acordarse después, dentro de 3 meses, cuando llega la nueva base trimestral, todos los cambios que habían hecho para que me quede la base idéntica a como la tengo ahora cargada. Entonces, ese es como un consejo o una recomendación a la hora de hacer modificaciones en las bases. Lo mismo al revés, si es un error de una sola vez, bueno, cuando ustedes, o sea, una sola vez se equivocaron y les llegó la base con un nombre de una columna mal escrito, bueno, esto funciona como programación. Busca la que dice municipio barra S para modificarla por municipio solo. Si yo le cargo una base que no tiene una columna que se llame municipio barra S, porque fue un error de una sola vez, me va a saltar un error, van a ver que me va a saltar acá una llamada en la que diga que no tengo ninguna columna así, entonces no tengo dónde aplicar ese paso. Tienen que ir evaluándolo. Y lo mismo a la hora de filtrar. Yo puedo filtrar acá en Power Query. Por ejemplo, seguimos con municipios que me vienen bien para todos los ejemplos.
yo puedo destildar alguno de los municipios porque no quiero trabajar con ese municipio, por lo que sé, porque no me interesa. Puedo apretar Alberti, Almirante Brown y Avellaneda y ven que ya no me aparecen. Esos tres municipios yo no los quiero. Bueno, o al revés, quiero solo ver por alguna razón Avellaneda. Me interesa ver esos casos en particular. Bien, que son en este caso dos. Todos los filtros que yo haga acá en Power Query, recuerden que esto le llamábamos como la cocina de Power BI. El tablero lo toma como dado. ¿Qué quiere decir? No lo toma como que yo para ver en este caso Avellaneda lo miré un segundo y ya está. No, toma como que la base está compuesta solo por estas filas. Así que antes de aplicar los cambios, tengo que estar muy segura de que los filtros que están son los que yo quiero y no algo que filtré un segundito porque un segundo quiero ver Avellaneda y ver si está todo bien cargado porque me da algo error y después lo desfiltro y pongo seleccionar todo. Si yo no hago ese pasito y lo dejo filtrado, ya sea sacando o seleccionando uno solo, eso, el tablero toma como que la base original era así. Todo lo que nosotros hagamos acá en Power Query, cuando lo aplicamos, el tablero lo toma como que la base viene así, de fábrica, viene con los cambios que yo le generé. Por eso, si es solo un filtrado para un momento o para aplicar algo, conviene hacerlo en DAX, que lo vamos a ver la próxima clase. Bien, ya vimos actualizar vista previa, vimos lo de elegir columnas y vamos a ir para que nos dé bien tiempo a todo a lo que es la conexión de las bases. Bien, antes de irme, como dijimos, cierro y aplico. Fíjense que ahora va a tardar un chiquitín. Me aparecen todas las bases por las que está compuesta mi modelo. Vean que acá ahora solo aparecen tres, porque todavía está cargando. Y en los próximos segundos va a empezar a aparecer todas las bases que componen ahora mi tablero. Esperamos un segundo. Bien, se cargó todo correctamente. No sé por qué me hace eso de que me cierra las ventanas, pero bueno, siguen estando acá abajo. Y sirve para que ustedes vean, en caso que a alguno más le pase, que es normal. Bien, ahora me aparecen todas las bases y cada una con todas sus columnas. Bien, y algo muy, muy, muy importante, prácticamente fundamental, de las cosas más importantes, vamos a ponerlo junto, es yendo acá a vista de modelo. Fíjense que ahora ya no me aparecían esos dibujitos blancos. Yo lo achico. Fíjense que acá tenemos para achicar y poder verlo mejor. Todas las bases que yo tengo en mi tablero interconectadas. Bueno, esto que vemos acá, que está hecho automático, o sea, lo hizo Power BI automáticamente, está pésimo. ¿Por qué? Porque yo tengo miles de relaciones entre cada una de las bases que son completamente innecesarias y que recargan, ya sea tiempos, lo hace pesado, lo hace un proceso como mucho más complejo de lo que en realidad yo necesito. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Yo tengo que elegir cuál va a ser mi base central, mi base de madre de la cual quiero a la cual quiero que en realidad todas las demás bases alimenten. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? En mi caso es base de obras, que es la más completa. Yo voy a posicionarla acá al medio y puedo empezar incluso a eliminar estas relaciones que me genera. Cada línea de puntos es una relación. Y fíjense que me indica con las flechitas hacia dónde va la relación. Acá, por ejemplo, me indica que de base de obras va hacia Google Sheets, porque ven que la flechita chiquita, pero se ve que va hacia la derecha. Que de base de obras también alimento casos con error, o sea, todo lo que no quiero. Están todas distintas de como yo quiero. Bueno, yo puedo ir presionándolas, clic derecho sobre la flechita y puedo o modificarla o eliminarla. Vamos a hacer las dos cosas para que ustedes lo vean.
primer caso vamos a eliminar esa relación y después la vamos a establecer desde cero. Acá también vamos a eliminar unas cuantas y las vamos a generar luego. Ahí está. Vamos a ver, y está bueno ir ubicándolas de forma como lo más ordenada posible. Acá también. Bueno, esto está bueno para que si les aparece un chino así, de que se les conectaron 1 millón de bases todas juntas, bueno, y vamos a dejar estas para modificarlas y que vean también no solo eliminando, sino modificando. En el caso de, bueno, en el caso de anexar está bien. ¿Por qué? Porque yo anexé a esta base 1, acuérdense que era la combinación de base de obras y de casos con error. Entonces, en ese caso, yo debería, de hecho, conectar también esta relación casos con error a la base anexa. ¿Cómo lo hago? Bueno, en este botón, me figura acá que dice administrar relaciones, me aparecen las que yo ya tengo, que de hecho aparecen inactivas. Yo tendría que, las que me interese, activarlas, como presionando los 3 puntitos, editar. Acá puedo ver en base a qué están conectadas, que ahora lo vamos a ver, quiero hacerlo muy desordenado, y activar esta relación. Activarla como por... ¿no? Bien. Pero vamos a ir un poquito antes al paso a paso. Vamos a presionar administrar relaciones nuevamente y vamos a crear una relación desde cero. Vamos a presionar nueva relación. Y ahí lo primero que me aparece es que yo tengo que elegir desde qué tabla hasta qué tabla. Bueno, si yo elegí base de obras como mi base madre, mi base central, yo voy a querer que se alimente de todas las demás. O sea, que la relación sea desde las otras hacia base de obras. Por ejemplo, caso con errores. Vamos a presionar caso con error hacia base de obras. Y esto me busca una columna que tengan en común para generar la conexión a través de esa columna. ¿Cuál es la ideal para generar la conexión? Aquella columna que tenga valores únicos. Por ejemplo, si estamos tratando con personas, el DNI. Si tengo el DNI es ideal. ¿Por qué? Porque si yo pongo porcentaje de avance físico, que es el que me detectó acá, porcentaje de avance físico no es un identificador de la fila, de cada uno de los datos. Yo puedo tener 3 avances físicos 1, o sea, 3 filas que tengan el valor 1 en porcentaje de avance físico, y no identifica a la que yo quiero. Ahora, el DNI, sí. Si yo quiero que me conecte para darme información sobre tal DNI, tal persona, Juan Pérez, bueno, está perfecto que sea por DNI porque no va a haber 2 DNIs iguales. Lo que puede pasar es que sí, ese DNI me aparezca repetido. Por ejemplo, en casos con error. Casos con error, bueno, yo puedo tener 2 errores sobre esta misma persona, que 2 veces me haya dado de error algo sobre esta persona. Pero en la base de obras, que es la que me nuclea todo y que podríamos decir mi base central, cada obra aparece una sola vez. En mi caso, el DNI de la obra es el ID. Entonces yo voy a presionar ID obra acá, y fíjense que ya me detecta 1 a 1. ¿Por qué me pone una cardinalidad de 1 a 1? Bueno, la cardinalidad puede ser de 4 maneras. Que aparezca una vez en la base de origen y una vez en la base de destino, como es este caso, que es de esta manera. ¿Por qué? Porque yo antes, en casos con error, eliminé duplicados. ¿Se acuerdan que yo seleccioné ID y eliminé duplicados? Bueno, por eso sabe que tengo una sola vez cada una de las cosas. Podría ser de varios, o sea, que aparezca varias veces a 1, porque yo en base de obras las tengo sí o sí una sola vez. O de varios a varios. O de 1 a varios. Todas las combinaciones entre 1 y varios, básicamente. Yo lo despliego y fíjense que cuando es varios me aparece este asterisco y cuando es 1 el número 1. Vamos a moverlo un poquito ahí. Así se ven mejor todas las opciones.
y uno selecciona la que quiere. ¿Cuál es mejor o más deseable? Bueno, siempre deseamos que aparezca una vez en ambas tablas, en lo posible, o por lo menos que en una de las dos tablas aparezca una vez. ¿Por qué? Porque eso hace que tarde menos. Bien, y la dirección de cómo quiero que sea la relación. Puede ser que yo quiera alimentarlas simultáneamente o si yo en base de obras no tengo ningún dato que no aparezca en caso con error, o sea, yo no sumo nada, acá no tengo nada que no me aparezca en caso con error, voy a poner que la dirección sea solo, bueno, acá no me deja porque detecta que en ambas hay cosas distintas, pero si no tuviese nada distinto, yo pongo que la dirección sea desde caso con error hacia base de obras y nada más. Todas esas cosas simplifican el tablero y simplifican el procesamiento y eso es tiempo, que lo haga más rápido. Acá detecta que evidentemente tengo datos una sola vez en cada una de de cada una de las bases, entonces ya me indica que lo haga con dirección ambas. Pongo guardar y fíjense que ahora me la generó acá de nuevo y además va a estar conectada acá. Fíjense que como es la última que administré, y me aparece un 1 pequeñito, a ver si lo podemos agrandar para que lo vean, un 1 acá en el origen, que es que aparezca una sola vez, un 1 en destino, aparece una sola vez, y la dirección que seleccionamos. Bien. Ahora vamos a ver esta relación, que va de base de obras a Google Sheets. Yo no sé si quiero esa relación, porque en realidad yo quiero ver en Google Sheets por un lado y en base de obras por el otro. Puedo querer hacer cosas distintas y que no estén conectados. Esa vamos a eliminar. Y siempre podemos, sí. Pero, presupuesto sancionado, por ahí sí la quiero relacionar. No sé si vamos a poder ahora relacionarla porque lo vamos a poder hacer por año, que es la columna que tenemos en... No, ni siquiera. No vamos a poder unificar, no vamos a poder conectar presupuesto sancionado porque eran una base de ejemplos muy distinta a base de obras. Pero sí último movimiento, como para conectar una más y hacer una conexión más de... Presionamos acá, clic derecho y... no, perdón. Administrar relaciones, vamos a hacerlo de nuevo. Nueva relación desde último movimiento, expediente, hasta base de obras. Bien. Y ven que automáticamente ya me selecciona ID obras como el vínculo o a través de la cual se van a conectar, uno a uno y ambas. También hace presionar con ambas, guardar, close, y ya tengo la conexión activa acá. ¿Por qué es fundamental este chino que ahora yo sé que no se debe estar entendiendo mucho qué estamos haciendo? Bueno, porque si yo quiero más adelante en un objeto visual que sea una tabla, seleccionar, yo la tabla la compongo como yo quiero, lo van a ver después en objetos visuales. Y quiero que tome de acá de base de obras el ID de cada obra y que cada obra le adjudique a cada ID cuál es su expediente, a qué municipio corresponde y cuál es el avance físico de esa obra. Y además quiero ver cuál fue el último movimiento. Bueno, yo acá en base de obras no tengo ese último movimiento. Entonces me lo traigo a través de ID. Yo digo, bueno, a cada ID asignale además el último movimiento que lo toma de esta base extra que yo conecté. Si no está la conexión, no lo va a poder realizar, no va a poder realizar la acción y me va a salir un cartel que diga o que no existe esa columna, que yo sé que sí que existe en esta base último movimiento expediente, o que esa columna no está conectada. Entonces yo vengo, si les pasa eso, que les va a pasar en esta vista de informe, yo presiono esta vista de modelo y me fijo si no está la conexión o si tal vez está, pero está inactiva. Voy a propiedades y corroboro que esté activa esta relación. Y presiono guardar.
O lo contrario, si por alguna razón yo quisiera desconectarlas porque me da algún error o porque modifiqué las bases, eso les puede pasar, que, que yo me tenga que traer de acá el último movimiento y hable con las personas que me alimentan mi base madre y les diga, che, empezá a mandarme siempre el último movimiento, entonces ya no la necesito más, esta conexión. Bueno, la dejo inactiva, destildo acá, la dejo inactiva, ven que ahora aparece como puntitos y no más como una línea recta, y me la guardo por las dudas en otro momento yo quiera recurrir a activar esta relación. Hasta acá se viene entendiendo. Yo sé que es muchísima información. ¿Hay alguna consulta, sobre todo con lo que es el modelado de datos y las relaciones? Em, ¿Viene todo ok? ¿O hay algo en lo que se perdieron o que quieran que repita? Todavía nos queda media hora, así que vamos bastante bien de tiempo. Si algo no se entendió nada, díganlo, no hay problema, es completamente normal. Pero aprovechemos para poder entender tipo, lo que les haya quedado pendiente. Juani, mientras por ahí dice, las tablas no tienen que no tienen relación, ¿para qué se usan? Se usan porque yo puedo querer hacer un objeto visual aparte solo de esa tabla. Si yo quiero hacer un gráfico de barras que sea de una, ¿cómo se llama? En presupuesto sancionado. Yo quiero un gráfico de barras que en mi página aparezca un grafiquito que me indique a cada año, fíjense que este presupuesto sancionado tiene distintos años, a cada año cuál fue el presupuesto. Estoy hablando así, es un ejemplo. Y no tengo interés en que se relacione con nada más de las otras bases, es solo un dato aislado. Bueno, yo no tengo necesidad de relacionarlas, todas las bases entre sí. O del Google Sheets, que es un Google que me indica unas obras distintas de un plan, yo puedo hacerme una tablita que sea solo de esas obras del Google Sheet y que toma datos de esa misma tabla, me indica la obra, el año y el estado de la obra. Listo. Y no me interesa que se relacione con ningún dato de acá de estas tablas, yo no tengo necesidad de relacionarlo. Yo simplemente, y me voy a adelantar para que no quede tan en el aire, se los voy a mostrar de forma muy rápida. Van a tener una clase en la que van a aprender a hacer esto paso a paso, pero por mostrarles cómo funciona, yo puedo querer elegir de acá de Google Sheet y generar un gráfico con el ID, bueno, un gráfico no vamos a hacer una Ahí, tabla, que es más Juani, fácil, más. Sí, mientras tanto que Julio dice, o sea, en el tablero va a quedar como una información adicional a la tabla madre. Sí, yo lo que quería agregar, que cuando hacemos algo así que no relacionamos las bases, porque era lo que iba a agregar en el mientras tanto tiene que ver con esto, eh, pierde la interactividad con el resto del informe. O sea, va a ser algo independiente, que nosotros lo vamos a tocar y no va a interactuar con el resto de los objetos visuales. Esto más avanzado en la clase 5 se ve objetos visuales, pero bueno, todo tiene que ver con todo porque todos estos son pasitos para llegar al tablero, a los objetos visuales. Así que está buenísimo que salgan estas dudas porque como que nos vamos metiendo en lo que viene después. Eso les iba a decir. El exacto. momento de relación de las tablas que está explicando ahora Juani es súper importante. Nos parece que, bueno, es una pavada las relaciones. Siempre por ahí cuesta entenderlo, por eso hay que meterse, hay que probar con distintas tablas y todo. Pero que estén bien relacionadas, que la relación esté correcta y que le digamos, es como decirle a Power BI, bueno, hace un puente entre esta columna de esta tabla y esta columna de esta tabla. Así es como vos vas a ir, o sea, hablando con Power BI, todo loco, pero así es como vos tenés que ir relacionando la información de esta tabla con la información de esta tabla. Nosotros le damos esa guía, le decimos cómo. O sea, si bien después Power BI hace todo esto automático, nosotros en un primer momento, este trabajo del analista de datos, que por ahí es el que el usuario final no ve
y dice, che, ¿cuándo está el tablero? ¿Cuándo está el tablero? ¿Cuándo está el tablero? Y nosotros estamos haciendo esto, que es igual de importante o más importante que los objetos visuales en sí, que es lo que ve el usuario final. Porque si nosotros no hacemos bien esta parte, después los objetos visuales van a mostrar cualquier cosa. O vamos a querer, sobre todo lo que van a encontrar como errores, que por ahí van a querer filtrar en un segmentador que es un objeto visual y no se van a filtrar los otros objetos visuales, no va a haber interactividad porque va a estar mal esta relación. Por eso lo que, importante que les decía Juan es decir, bueno, la cardinalidad de uno a uno, de uno a varios, y después está de varios a varios. ¿Por qué cuando hay de varios a varios no es lo ideal y hay que tratar de evitarlo a toda costa? O sea, porque no nos brinda información concisa, porque Power BI va a ir a buscar a la otra y tiene varias coincidencias y no sabe cuál traerse. ¿Se entiende? Entonces es súper importante esta parte de las relaciones que explicó Juani y ahora lo que va a mostrar, digamos. Pero bueno, sí puede ser que tengas una tabla que no se conecta con ninguna y que sea un objeto visual más que nada como algo demostrativo ahí, pero no va a interactuar con el resto. Ahí. Sí, esto se los hice rápido porque además no quiero spoilear la clase 5 que para mí es la más linda de todo el curso porque es en la que uno materializa todo, simplemente les muestro. Yo acá generé esta tablita que se alimenta de una base que está desconectada de todo. Ven que yo la pude hacer. O sea, a mí me aparece la tabla con el ID obra, primera fecha de estado, que es el nombre que le pone. Digo, no, no me voy a poner ni a embellecerla ni a nada, solo mostrárselo. Y el avance físico. Yo esta tablita la tengo. Lo que pasa es que cuando genere acá otros objetos visuales, no va a estar conectada con nada. Si a mí me sirve tenerla en el tablero, porque yo sé que, que necesito estos primeros tres datos, bueno, buenísimo. Yo tengo esta tablita para cada ID, el estado de la obra y el avance físico, y chau, nada más. Pero como decía Sofi, la gracia de Power BI es que es todo interactivo, que yo toco un objeto visual y se me modifican todos. Entonces, al no estar conectada, me pierdo de esa modificación. Va a ser en base a lo que el usuario les haya pedido, básicamente, o a lo que ustedes necesiten. A veces está bueno tener un dato aislado. Eh, Porque me suma, porque lo quiero y porque no me importa si no está conectado con los otros, yo quiero estar siempre actualizada de esa pequeña información. Un ejemplo para nosotros es en un tablero de obras que estamos haciendo nosotros en la oficina, yo tengo una pestaña que está desconectada de todo lo demás, que es cómo la gente va pagando. El tablero no se trata solo del recupero de la obra, o sea, el recupero es cuando la gente paga, va pagando la casa que la provincia le dio. No trata solo sobre eso el tablero. Pero al departamento que me lo pidió le interesaba como un dato extra ver cada día cuánta gente paga para tratar de encontrar una tendencia a ver de si hay un determinado momento del mes en el que la gente paga más, por ejemplo. Entonces, le interesa que en una esquinita esté ese dato, ese numerador a través de una tarjetita. Pero después, todo lo demás quieren que esté relacionado. Bueno, es un poco eso. Uno va viendo en base a las necesidades y, y algo muy importante que nosotros decimos siempre, eh, creo que Sofi lo había nombrado en la primera clase al principio de todo, nosotros hay muchas veces que vamos a querer hacer cosas y no nos vamos a acordar cómo se hacen o no las vamos a haber visto acá. Y es súper importante poder usar como herramienta de apoyo a ChatGPT. Yo le mando continuamente, quiero hacer esto, esto, esto y esto. ¿Se puede o no? Y el chat está bastante afilado y suele decirme bastante bien, esto se puede, esto no, y las cosas que sí te indica un paso a paso. Por lo general, te lo indica con código, porque es la parte, o sea, la forma en la que le es más fácil, y uno introduce ese código y no siempre sabe bien lo que está haciendo, pero nada, no quiere decir que ustedes van a hacer todo con ChatGPT, porque si lo hacen todo con ChatGPT les va a quedar mal, porque tiene errores, no es todavía un experto en Power BI, pero sí como herramienta de apoyo es súper importante y los va a ayudar a muchas veces encontrar el botón que ustedes no saben dónde está o
al revés, tengo un botón y no entiendo para qué funciona, le preguntan y te va a decir, bueno, esto te permite hacer tal cosa o tal otra. Úsenlo y experimenten ustedes mismos. Con la clase de hoy, ya pueden irse a ver, vamos a transformar datos para volver a query. Ya con la clase de hoy, ustedes pueden elegir una base de ustedes, de su área laboral o que ustedes tengan, o como hablamos la clase pasada, tomar una de datos abiertos de la provincia de Buenos Aires, intentar eh, incluirla en el tablero, en primer lugar. Me encantaría que suban alguna a Drive y que generen un Google Sheets para probar las distintas maneras de alimentar el tablero, pero eso háganlo a gusto. Y con que incluyan una base, ya les da para practicar un montón de cosas. Practiquen a cambiarle el nombre a las columnas, practiquen a eliminar filas, incluso pueden generarse una copia de esa base para poder generarle. Esta clase se puede volver a ver hoy mismo. No creo que hoy mismo, porque tarda siempre un par de días en subirse. O sea, nosotros termina la clase y Sofi se la manda a la gente del IPAP, pero no siempre la suben en el mismo día. Pero sí, mañana o pasado ya va a estar disponible. Y Sí, nuestra Juani, próxima clase es recién el jueves. Sí, sobre eso yo voy a tratar de pedirles que mañana la suban porque hay veces que tardan un poquito más. El tema es que como hoy mucha gente está adherida al paro de estatales y todo eso, quizás se les atrase, o sea, no les prometo nada, pero bueno, en esta semana tiene que estar subida la clase. Yo cuando se las mande le voy a aclarar que el jueves la próxima clase para ver si podemos conseguir que por ahí mañana es martes o máximo miércoles esté, pero sí lo que van a encontrar es el archivo que vos usaste como las filminas que mostraste y ya ahí como que ok. bueno, si bien no está todo, pero pueden ir viendo y pueden ir siguiendo paso a paso si quieren conectar bases y todo eso. Otra cosa que les quería decir, Sí, si alguien utiliza bases SQL, no es lo más normal, pero hay organismos que por ahí ya usan bases SQL y quieren utilizar esas bases para los tableros. Nosotros no lo damos en clase porque la verdad que casi nunca hay gente que usa bases SQL, pero bueno, en algunas oportunidades hay. Así que nos dicen y nosotros les podemos mandar al mail, nos escriben al mail y nosotros les podemos mandar o en el foro y les contestamos por ahí por si a alguien más les sirve el paso a paso, digamos. sí, tal cual. Y como decía Sofía, acá en este archivo, esto que tengo acá abierto es un PDF que ustedes tienen ya subido. Les va mostrando con imágenes, está súper bien armado, como para que ustedes puedan ir viendo y recordando el paso a paso en caso de que no se acuerden de algo, las conexiones al libro de Excel cuando tiene más de una página, cómo tienen que hacer para que sea Google Sheet, cómo publicar. Fíjense que acá les va apareciendo todo el Creo que pasito a ahí, paso. Fanny, justo en la que mostraste Sí, anterior, la de Google Sheet, creo que la captura de pantalla está mal porque te dice página web. Y si ustedes, esto cambió, porque antes tenías que poner página web y era la forma de conectarlo a Power BI. Pero hace un tiempo ya esto cambió, entonces por ahí nos quedábamos mostrando página web y se conectaba a cualquier cosa, solo quedan algunos encabezados, se forman más tablas desde una tabla, queda algo rarísimo. Cambio y ahora hay que poner lo que puso Juani, que era separado por comas, bueno, puntos y comas. puntos y comas. Esa opción. Así que por ahí después si me acuerdo les cambio esa captura de pantalla, les vuelvo a subir el archivo para que se lo descarguen y que ya quede bien. Pero bueno, les quería aclarar eso porque quedó viejo, es un documento que venimos usando en varias ediciones, no es que lo cambiamos para cada edición porque damos todos los meses, no daríamos abasto, pero bueno, tengan en cuenta eso nada más. Sí. Y bueno, nada, acá tienen cómo conectar una web, que eso no lo vimos hoy porque, como decía Sofi, las webs suelen dar un poquito más de problema, justamente por los encabezados, por los visuales que se utilizan en las páginas web y demás. Pero bueno, si a alguno le interesa, está acá, está cómo conectarnos la carpeta, cómo transformar algunos datos, todo el resumen de lo que fuimos viendo hoy, cómo filtrarlos. eh,
En fin, está prácticamente todo en 32 filminas. Y acá está bueno esto que lo pueden chusmear. Del diagrama de entidad de relación. Esto no lo dimos hoy porque es bastante teórico, pero si lo quieren leer por encima es básicamente cómo está compuesto este diagrama, que tiene siempre una entidad, que hace alusión a las tablas importadas, o a la base que nosotros utilizamos, los atributos que se consideran atributos a cada una de las columnas que tiene nuestra base, y las relaciones, que es esto último que vimos nosotros, de las conexiones, las distintas conexiones que, que vamos a realizar entre las bases. Es medio un instructivito que les queda, porque se me movió esto. Ahí. Es un instructivito que les queda para recordar, para refrescar hasta que esté la clase. Acá están las relaciones una por una, de uno a varios, de uno a uno, de varios a varios, y ejemplos gráficos que les quedan para que puedan chusmear y poder ir imaginándose cómo va a quedar cuando vean la clase de objetos visuales. Acá algunos comentarios y recomendaciones que seguramente fuimos haciendo a lo largo de la clase con Sofi, y un espacio de preguntas, por si les queda ahora alguna pregunta más por hacer, antes de que nos desconectemos. No sé si a alguien le quedó algo, si se entendió todo ok. Juani, perdón, mientras por ahí alguien tiene alguna pregunta o algo, no sé si se me perdió, no, mensaje, no, acá. Lo que quería comentar, la importancia de nosotros, que vamos a empezar a utilizar esa herramienta, bueno, nosotros ya lo utilizamos con Juani, pero ustedes que están comenzando, la mayoría a utilizar la herramienta, esto es un trabajo de análisis de datos. Se podría decir que son analistas de datos. Y quería recalcar que antes de abrir, digamos, la herramienta de Power BI, lo importante que es conocer las bases con las que estamos trabajando. O sea, el trabajo primordial y el principal es saber qué preguntas estamos respondiendo con el tablero que estamos armando y con qué bases, o sea, el analista de datos, una de las primeras actividades es decir, bueno, el usuario final de este tablero me va a venir a hacer ciertas preguntas que me hace todos los meses. Vieron que están esas cosas que nuestros jefes nos preguntan todo el tiempo. No sé, a mí, por ejemplo, ¿cuántas viviendas se entregaron en 2025? ¿Cuántas viviendas se entregaron el mes pasado? Yo eso es un dato que siempre lo tengo que tener a mano actualizado, porque todo el tiempo me lo están preguntando. Seguro, una persona que trabaja en un organismo provincial tiene ese jefe que le va a hacer ciertas preguntas todo el tiempo. La idea es que ustedes se apropien de esas preguntas y decir, bueno, como primer objetivo, ¿con qué bases de datos o en qué bases de datos tengo la información necesaria para responder esas preguntas? Eso es lo primero que ustedes se tienen que preguntar. Una vez que identifican con qué bases de datos, es conocer bien esas bases de datos. Antes de abrir Power BI, si bien nosotros vamos a trabajar nuestras bases de datos a través de Power Query, las vamos a limpiar y todo, antes de todo eso, tengo que conocer bien mi base de datos. ¿En qué consiste esto? No es que me van a pasar un Excel o un Google Sheet y yo la voy a agarrar y chau, la meto a Power BI y hago algo. Primero que nada, abro el archivo, lo miro, qué tiene, qué columnas, cuál es un valor único, ¿no? Como decir, bueno, esto que Juani decía, el ID obra o el DNI de una persona, ¿cuáles son los valores únicos? Porque el valor único, por ejemplo, si es el nombre de una persona, nos va a traer ciertos problemas y vamos a tener que hacer ciertas limpiezas más graves, porque el nombre por ahí está escrito de distintas formas. Recuerden que Power BI identifica mayúscula de minúscula, si hay un espacio de más, o sea, identifica todo Power BI. Entonces, si yo pongo María, todo con mayúscula, es distinto a María con la M mayúscula y el resto minúscula. Tengan en cuenta esas cuestiones porque son súper importantes. Entonces, decir, bueno, ¿qué es lo primero que yo voy a tener que hacer? Estandarizar. Primero que nada, tratar de evitar como valores únicos para conectar, para relacionar las bases de datos y poder sacar la información, cosas que sean nombres,
nombres de municipios, por ejemplo, esas cosas tratar de evitarlas porque en las bases participan varias personas casi siempre, o una misma persona a lo largo del tiempo, escribe las cosas de distintas formas. Entonces tratar de siempre tener lo que nosotros llamamos ID, es como una identidad, digamos, un DNI, ID, un quill, puede ser varias cosas, no sé, de viviendas, por ejemplo, las partidas. Hay varias cosas que pueden ser valores únicos, tener en cuenta eso. Y lo importante que es conocer nuestras bases de datos antes de trabajarlas. Tratar, por eso nosotros cuando les decimos en la actividad integradora, tratar de hacerlas bien. Hay veces que tiene información confidencial, no se va a publicar en ningún lado, lo vamos a ver nosotros nada más, le podemos dar esa garantía, pero bueno, si a usted le da miedo, usen otra cosa. El tema es que si ustedes usan ya sus bases de datos con las que ustedes trabajan, primero que les queda una herramienta para su trabajo. Entonces, esa pregunta que mi jefe me viene a hacer todas las semanas, por ejemplo, o todos los meses, yo ya le pongo a actualizar y se la puedo responder tranquilamente con datos actualizados, fidedignos, que yo ya me fijé que queden bien, todo. Eh, y dice, bueno, porque yo ya la conozco. Todo ese trabajo de conocer la base de datos ya más o menos lo tengo. Entonces le voy a hacer la automatización en Query y en Power BI. Eso es lo que quería recalcar y por qué nosotros por ahí hinchamos con este tema de, che, usen sus bases de datos para el trabajo, porque ya les queda una herramienta de trabajo. Y está buenísimo porque tienen el ida y vuelta con nosotros, que los ayudamos a hacer ese tablero correctamente y ya les queda esa herramienta de trabajo que ustedes después a lo largo del tiempo le van a ir metiendo más cosas, mejorando, todo lo que sea, pero ya les queda una herramienta básica de trabajo. Eh, Eso, no se publica, nosotros no mostramos tableros de otras ediciones en las clases, como van a poder ver, mostramos tableros propios nuestros, casi siempre que están desactualizados o algo así, como para que no se muestre un dato sensible, pero no mostramos, así que no quedan grabados, no se muestran, no tengan miedo con eso. Eh, bueno, y no sé, acá creo que nos quedaría más claro a medida que usemos la herramienta totalmente. Juani siempre lo dice y es una gran verdad. Lo importante es que podemos reestudiar Power BI, está bueno saber los conceptos porque cuando hablamos con otra persona nos va a ser más fácil. Eh, pero la herramienta es bastante intuitiva, como todo lo de Microsoft, vieron que más o menos es bastante intuitiva. Van a ver que si ustedes ya usan Excel, fórmulas en Excel y todo lo que sea, las funciones de Power BI les va a ser bastante intuitivo, si bien por ahí se llaman distinto porque van a ser en inglés básicamente y tienen algunas cuestiones características diferenciales, más o menos es lo mismo, pero Power BI es práctica. O sea, está bueno, por eso nuestro planteo es decir, bueno, tienen por semana el encuentro sincrónico y en ese tiempo, hasta la próxima clase, traten de ustedes agarrar sus bases y aplicar esto que vieron en la clase. Hoy Juan ya explicó cómo conectar una base de datos, cómo empezar a limpiarla, transformarla en query. Bueno, yo agarro mi base de datos, la conecto a Power BI y trato de empezar a hacer eso. Quito duplicados si es necesario, no siempre es necesario quitar duplicados, saco valores nulos, elimino las columnas que no me sirven, anexo base, bueno, lo que queramos hacer lo podemos ir haciendo ya con el archivo. La idea es eso, que ustedes después de terminada la clase, ese tiempo que tienen hasta la otra clase, practicar todo esto. Cosa de llegar a la última clase con ya más o menos todo practicado y ya pueden llegar, si ustedes van practicando con sus propias bases, con lo que quieren hacer la actividad integradora que van a entregar, ya llegan a la última clase con el tablero casi hecho, digamos. Llegan a la clase de objetos visuales con toda la información limpia y ya pueden aplicar los objetos visuales y tienen la actividad integradora para entregar. Así que eso es el consejo primordial que les doy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si querés, Juani, cerramos acá. Creo que no hay más Sí, consultas ni nada. cualquier cosa igual nos preguntan por el foro, o sea, interactúen por ahí, no hay ningún problema, o si alguien está viendo esta clase grabada, lo mismo.
nos escriben por el foro y ahí Sofi estuvo contestando, yo voy a estar también atenta. Eh, por cualquier duda, nosotros ir sacándoselas a través de ahí, o la pueden traer también a la próxima clase. Como ven, siempre solemos dar espacio de preguntas tanto al principio como al final, así que no tengan miedo de traer a la próxima clase consultas, ya sea de la primera o de la segunda clase, sin ningún tipo de problema. Así que bueno. Sí, Juani, eso, en eso por ahí cuando escriben en el foro, bueno, me pasó tal cosa, me quedé trabado y que nosotros por ahí no tenemos información adicional, no vemos el cartel de error que les salió o algo. Si ustedes quieren en la clase, se conectan y nos quieren compartir pantalla y algo, estamos totalmente abiertos a que eso se dé porque está buenísimo para mostrar. Eh, Así que tengan presente, si se traban o algo, nos pueden compartir pantalla de la clase que viene, mostrarnos si se animan y eso, no hay ningún drama, está buenísimo, es súper didáctico, eso sirve, les sirve a todos al final y eso. No sé si alguien más tiene problemas para entrar al aula virtual, porque yo a Julio le mandé la clase pasada todos los archivos, digamos, la clase, lo que está en el aula virtual por mail, como para ir adelantando para que no se pierda. Si alguien más tiene este problema, me escribe al mail o algo y puedo hacer lo mismo. Y Julio, bueno, sí, te mando todos los... No, va, igual no sé si hay muchos archivos, pero bueno, el documento este te lo mando. Eh, y bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Les Nos parece? vemos la que viene. Ah, no, esta Muchas semana el jueves. esta semana el jueves, tenés razón. Bárbaro, el jueves Esta semana el a las jueves 10 nos de la vemos. mañana. A las 10 de la mañana. Lo que yo hice fue habilitarles el aula virtual de la clase que viene un día antes de la clase, porque estaba que se habilitaba el mismo día, así que ya pueden ingresar al archivo un día antes. Saludos a todos, chau Juan y gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego.